Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecerles, por supuesto. No contamos con quórum necesario, así que va a ser una reunión de comisión donde igual vamos a pedir a los invitados la exposición de la temática, pero vamos a funcionar sin quórum. Quiero, además de mencionar a los diputados Filmus, Soria, Ciampini, Salvarezza y Álvarez Rodríguez, que están presentes y nos acompañan, mencionar al resto de los invitados que se han acercado y luego de esto pedirle a Federico Bernal que dé una explicación técnica de la adjudicación de las áreas y luego de ello, y al doctor Jerez Agustín, que también nos acompaña, y luego de ello abrir el debate. Están presentes, además de Federico Bernal, que lo mencioné recién, Fabián Braun, Francisco Cafiero, Alicia Castro, Jerez Agustín, Novarín Sergio y Carlos Gómez, dos excombatientes que no los saludé, pido disculpas, ahora los vamos a saludar, Guillermo Rossi, Soto Juan y Jorge Tayana. Así que agradecerles y les parece esta temática, primero la exposición sobre las áreas adjudicadas y luego abrimos el debate. ¿Parece bien? Federico. Gracias, presidente, y gracias por su invitación, por tenernos en cuenta y felicitarlo por esta iniciativa estratégica, fundamental, en pos de la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestro país, de nuestra Constitución Nacional. Así que muy agradecido y felicitaciones. Agradecer la presencia de nuestros héroes de Malvinas, por supuesto. Muchísimas gracias, compañeros, héroes. Bien, voy a ir al grano en lo que consideramos desde el observatorio. Con mi colega Agustín Jerez venimos trabajando y denunciando lo que es esta gravísima afrenta y lesión a nuestra soberanía nacional que significa la adjudicación de estas áreas hidrocarburíferas, nada más ni nada menos que al interés británico y Kelper, por lo que ustedes van a ver ahora de nuestra presentación. Bien, un poco para ubicarnos, estamos hablando del decreto 872 de octubre de 2018 que dio punto de inicio a lo que es la licitación, el concurso público internacional Costa Afuera número 1, es la primera ronda, aparentemente, según se sabe, la primera ronda de otras varias que van a suceder. Es la mayor licitación del mar argentino de nuestra historia, involucra una superficie de 200.800 kilómetros cuadrados, esto es 1000 veces la superficie de la capital federal y casi el 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Involucra 3 áreas, la cuenca argentina frente a la provincia de Buenos Aires, la cuenca austral marina frente a Tierra del Fuego y lindera prácticamente con Tierra del Fuego, y la cuenca Malvinas occidental entre Tierra del Fuego, el sur de la provincia de Santa Cruz y las Islas Malvinas. Lo que ustedes ven allí en rojo son las 38 áreas que se licitaron, las 38 áreas de estas 3 cuencas. ¿En qué etapa nos encontramos? Esto no está en orden cronológico, pero quiero que vean aquí. La apertura de ofertas se realizó el 16 de abril, la publicación, la adjudicación, de áreas se realizó, estaba previsto para el 16 de mayo, fue el 17 de mayo, y lo que sigue ahora es el 1 de agosto de 2019, la publicación con las resoluciones de otorgamiento del permiso de adjudicación de áreas, lo cual contractualmente, igual después a eso se va a referir el doctor Jerez, contractualmente ya es el otorgamiento formal y concreto del derecho para la exploración. Recordemos siempre, estamos hablando en esta primera etapa de exploración. Si los resultados son positivos, se va a avanzar sobre la extracción comercial, es decir, el desarrollo de las áreas o la explotación. Bueno, esto simplemente para que ustedes vean, está en la resolución de unos días atrás, oficial por supuesto, con las empresas que han ganado las áreas. Son 18 de esas 38 áreas se adjudicaron, primero se presentaron ofertas por 18 y se adjudicaron 18 precisamente de las o la totalidad de las ofertas recibidas. Por las ofertas
la Secretaría de Energía piensa recaudar, esto es lo que figura inclusive en la resolución, 724 millones de dólares, que sabemos que en este contexto de recesión y de un Fondo Monetario Internacional, que es quien decide y dirige la política económica, bueno, directamente van a ir a parar a los bolsillos de la señora Christine Lagarde. Las grandes ganadoras de las 18 áreas adjudicadas. Sobre esto me voy a concentrar y nos hemos concentrado y además se concentra, perdón la repetición de la palabra, las denuncias y las advertencias que venimos haciendo y que se viene haciendo, bueno, desde la Comisión de Energía, el diputado Darío Martínez, Martín Pérez también, sobre esto también el amparo de la Municipalidad de Río Grande que se presentó. Entonces tenemos por un lado la empresa Equinor, que es la estatal noruega, conocida como Statoil, que cambió de nombre, que ganó 7 áreas de las 18 adjudicadas. Y después tenemos Shell, British Petroleum y Tullow, que acá va como consorcio con Plus Petrol y Wintershall. Son 3 empresas británicas que ganaron en total 7 áreas. Con lo cual tenemos aquí dos primeras conclusiones. La número 1 es que hay una empresa estatal que lamentablemente no fue YPF, sino que fue Noruega, que ganó la mayor cantidad de áreas, fue adjudicataria de la mayor cantidad de áreas, y por otra parte, la nación más favorecida, que fue Gran Bretaña, a través de 3 empresas privadas de origen británico. Entonces acá están distribuidas en el mapa. British Petroleum y Shell ganaron frente a la provincia de Buenos Aires en la cuenca argentina, y Tullow Oil ganó estas 3 áreas, como estaba bien señalado allí, en la cuenca Malvinas Occidental. Ahora, Tullow Oil va a ir en 2 de estas áreas como concesión, o sea, con Plus Petrol y Wintershall, y en una tercera de estas áreas va a ir con un 100% de participación. Esto no importa que no lo lean, pero simplemente lo traje porque son los documentos que nosotros publicamos oficialmente y vamos ya a entrarle a los gravísimos conflictos que tiene Tullow Oil. Primero, a ver, si hay algún lugar en el mapa de la República Argentina, económico, político, comercial, que ustedes quieran, donde el interés británico no debería estar ni consolidarse, es precisamente acá. Y acá es donde el interés británico, económico, comercial e hidrocarburífero, o sea, geopolítica pura e intervencionismo militar, comienza a consolidar o consolida su presencia. Acá, precisamente acá, entre las Islas Malvinas y Tierra del Fuego, y el sur de la provincia de Santa Cruz. Tullow Oil, entonces, es una empresa británica que ganó 3 áreas en la cuenca Malvinas Oeste, pero no es cualquier empresa británica, es una empresa británica que ustedes ven acá, el simbolito, el logo de esta firma, no está ahí porque no está ahí por capricho. Esta zona, al sur de las Islas Malvinas, aquí hay licencias de exploración otorgadas por el ilegítimo gobierno colonial isleño, que esta empresa operó en 2007. O sea, no se trata de una empresa británica solamente, sino que además es una empresa británica que reconoció como legítimo al ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas, o sea, que está ocupando el departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego. Esto es simplemente en el documento, uno de los documentos de Tullow Oil, como ellos cuentan la campaña exploratoria que realizaron en 2007 en esta área, a la que después me voy a referir. Si la Secretaría de Energía, el Comité de Evaluación de las ofertas y por tanto el que después recomendó a la autoridad de aplicación que se adjudiquen las áreas, hubiese ingresado a la página oficial del Departamento de Minería del ilegítimo gobierno Kelper, hubiera encontrado la mención precisamente a la empresa Tullow en su paso por estas licencias en 2007. Figuran en la página oficial, al menos figuraban hace unos días atrás, en la página oficial del Departamento de Minería del gobierno Kelper, figuraba la mención a esta empresa Tullow Oil en su paso por las licencias al sur de las islas, otorgado por las autoridades isleñas. Otro tema a tener muy en cuenta, muy importante, es el siguiente.
a ver, les pido que se concentren primero en esta imagen. Está un poquito borrosa, pero quiero que vean lo siguiente. Acá están las licencias que operó Tullow en 2007. Todo este recuadro acá rojo que ven al sur de las islas. Esta es la cuenca sedimentaria, es decir, donde se supone que residen hidrocarburos en cantidades comercialmente viables, al sur de las islas, que como ven, todo esto blanco, tiene una continuidad geológica con la cuenca Malvinas Oeste. ¿Qué significa continuidad geológica? Y esto, inclusive aquí esto es un informe de otra petrolera pirata de 2004, que publicó en su informe la importancia que tuvieron ciertas perforaciones en nuestra cuenca, perforaciones de exploración en la cuenca Malvinas Oeste años atrás, la importancia que tienen los resultados de esas perforaciones en la cuenca que ahora se licitó para el futuro prospectivo de las áreas al sur de las islas que están bajo dominio colonialista. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá el gobierno isleño inclusive también publica en su portal oficial la importancia de esta continuidad geológica, que cualquier resultado importante, determinante, que realice Tullow Oil con toda la geología, que además se la suministró gratuitamente la Secretaría de Energía a todas las empresas que participaron, le entregó gratuitamente toda la geología, toda la prospección que se hizo en la historia del mar argentino, se las entregó a las empresas, a todas las que participaron. O sea que Tullow Oil ahora no solamente tiene toda la información geológica, sino que además lo que realice en esta cuenca es determinante para el futuro prospectivo de la cuenca al sur de las islas, porque es una continuidad geológica. Otro dato interesante, Tullow Oil, cuando se desprendió de estas áreas, que lo hizo a fines de 2007, esas áreas finalmente terminaron en poder de Rockhopper, que es la empresa punta de lanza en la avanzada exploratoria y en breve posiblemente de extracción, de desarrollo, alrededor de las Islas Malvinas. Por supuesto, de forma ilegal e ilegítima. Y ahora vamos con la otra empresa, Equinor. Equinor es, como les decía, la estatal noruega, ganó 7 áreas de las 18 adjudicadas, 3 en la cuenca argentina, ganó 2 en la cuenca marina austral y ganó otras 2 áreas en la cuenca Malvinas Oeste, es decir, entre Tullow Oil británica y que reconoció como legítimo el gobierno Kelper en 2007, además de esas 3 áreas de Tullow Oil, Equinor ganó otras 2 áreas, son 5 áreas, y ahora les voy a contar la gravedad que tiene esta empresa, que es noruega. ¿Qué encontramos con mi colega Agustín Jerez? Bueno, que esta señora, que es miembro de la dirección de la junta directiva de Equinor, Anne Drinkwater, fue asesora y es asesora petrolera del gobierno isleño. Reitero, una miembro del directorio de Equinor que ganó 7 áreas de las 18 adjudicadas, 2 de ellas en la cuenca Malvinas Oeste, fue, por lo menos desde 2013, y sigue siendo, y ahora les voy a decir por qué sigue siendo, asesora petrolera del ilegítimo gobierno Kelper. No asesora en cómo se corta el pasto en la casa de gobierno que tiene el gobernador colonial en Puerto Argentino. Asesora en hidrocarburos, y no cualquier asesora, una asesora estratégica, porque como se publicó y está en internet, fue además quien diseñó la hoja de ruta para una exitosa campaña de exploración y explotación hidrocarburífera, una hoja de ruta que entregó a las autoridades isleñas y que iba de 2013 a 2018. Esa es la directora de Equinor. Y no solamente esta mujer, asesora petrolera entre 2013 como mínimo 2019, es decir, vigente del gobierno isleño, sino que además, y directora de Equinor, sino que además fue directora de Tullow Oil, la otra empresa. Asesora petrolera entre 2013 y vigente del gobierno Kelper, directora de Tullow Oil, la empresa que ganó 3 áreas y que operó para los Kelpers en 2007 al sur de las islas, y que de Tullow Oil en julio de 2018 dio el salto y pasó a Equinor, la asesora petrolera
de una política como solamente, creo, los británicos saben hacer, que es con esa inteligencia a la hora de intervenir y hacer valer sus intereses, sobre todo en las áreas consideradas coloniales. Este señor que ven aquí, que está posando, esto está en internet, que está posando junto a un mapa de nuestras islas con todas las áreas licitadas. Al norte son las áreas que es lo más avanzado en materia de exploración hidrocarburífera. Con esto voy a cerrar. Este señor es el director de minería de las Islas Malvinas, o sea, del gobierno Kelper, Stephen Luxton. El diario Clarín le realizó una entrevista y está el video, porque además él tuvo como Kelper durante la invasión británica a nuestras islas. Algunos confunden y a veces hablan de la invasión de 1982. Bueno, tuvo ahí un rol protagónico, que no importa, no es el caso. El tema es que fue entrevistado por el diario Clarín, tiene mucho conocimiento de la política argentina. Nosotros le mandamos desde el observatorio, le mandamos un mail pidiéndole que nos confirme si porque hasta ahí no sabíamos unas semanas atrás si Anne Drinkwater, la directora de Equinor, seguía ejerciendo la asesoría, y nos respondió en inglés esto que está aquí subrayado, que básicamente lo que nos está diciendo es que no pueden dar información sobre asesores o sobre personas, mejor dicho, que estén asesorando al gobierno de las Falkland Islands. Con lo cual, indirecto, no nos respondió, le volvimos a preguntar que por favor nos confirme si esto era así. Bueno, no nos respondió, pero acá dice who advised. Se está refiriendo precisamente a ella, y hasta ahora no hubo ninguna rectificación. Anne Drinkwater, ex directora de Tullow Oil, que ganó 3 áreas. Anne Drinkwater, actual directora de Equinor, que ganó 7 áreas en total, 2 de ellas en la cuenca Malvinas Oeste, es asesora petrolera del gobierno Kelper. Confirmado por este señor que está ahí, el director de minería, posando en un mapa de nuestras islas, y, por supuesto, lo que es la avanzada pirata alrededor de ellas, en materia hidrocarburífera. Simplemente para relacionarlo políticamente, esto es una nota que salió en Interfax Natural Gas Energy, que es un portal especializado, el 23 de septiembre de 2016, en el que precisamente este señor, Stephen Luxton, habla de la importancia que tiene el triunfo de la administración Macri para la realización de una actividad hidrocarburífera conjunta entre Gran Bretaña y, por supuesto, los Kelpers y la República Argentina. Un viejo anhelo desde siempre de la potencia colonialista invasora de poder trabajar conjuntamente, amparada por la legislación nacional y la Constitución Nacional, o el otorgamiento formal de un gobierno argentino sobre nuestros hidrocarburos en el archipiélago y en el Atlántico Sur. Este es el mapa que hay que ver, creemos nosotros, cómo queda ahora la geopolítica hidrocarburífera y el interés comercial, económico, británico y Kelper alrededor de las Islas Malvinas. Acá tenemos a Tullow Oil, en esta área, a 150, 100 kilómetros de las Islas Malvinas. Esta es la otra área que ganó Tullow Oil. Esta es la tercera área que ganó Tullow Oil. Acá tenemos Equinor, que nosotros le pusimos, este es el logo de la empresa, pero le pusimos el escudito de los Kelpers, porque tiene en su directorio a la asesora petrolera del gobierno Kelper, que está con esta área aquí y con esta área aquí. Estas son las, entonces, empresas y las áreas en la cuenca Malvinas Occidental. Esto es Rockhopper, que es la petrolera británica que está a muy poco de conseguir financiamiento para comenzar la fase de extracción, o sea, de desarrollo de pozos para la producción comercial de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte. Y la misma empresa es la que tiene las licencias para explorar al sur de las islas, que, como yo les contaba antes, Tullow Oil le cedió la geología a esta empresa, porque esta empresa se hizo de las licencias que Tullow Oil exploró en 2007. Acá tienen datos de Rockhopper. Simplemente lo que les voy a decir es, para un poco actualizarlos de lo que está sucediendo, este es uno de los directores de Rockhopper que señaló el año pasado la importancia que tienen los hallazgos hidrocarburíferos en Sea Lion, lobo marino, que es el prospecto más importante en la cuenca norte, está entre los más importantes del mundo.
Y esto que ven aquí, esta curva, lo que me interesa señalarles es que ellos van a, si consiguen alrededor de $1.000 millones, comienzan con la fase de desarrollo de la cuenca norte, lo cual va a implicar, tienen que readaptar toda la logística de portuaria en las Islas Malvinas, porque van a tener una presencia de, como dice acá, los primeros 5 años tendrán una presencia total de entre 20 a 27 buques petroleros extranjeros por año fondando en Malvinas. Entonces, imagínense, a partir de 2020, entre 2020 y 2022, si esto prospera, van a tener esta presencia de buques que van a venir a buscar nuestro petróleo con plataformas semisumergibles al norte, posiblemente al sur, y desde ya en la cuenca Malvinas Oeste, a 150 kilómetros al oeste de las Islas Malvinas, o sea, rodeada las islas en una jugada magistral de ajedrez, por supuesto, donde las piezas la mueven desde Downing Street, la mueve Londres, la mueven los Kelpers y la mueve el señor presidente de la Nación. No del otro lado, ¿no? Todo del mismo lado del tablero. Y para terminar, esto que ustedes ven aquí tiene que ver con, porque la Secretaría de Energía, y sobre esto Agustín va a dar más detalles, la Secretaría de Energía se expidió, motivados por nuestros informes, a decir algo en los dictámenes de la comisión evaluadora, que nadie sabe, además están integradas por quiénes, y nosotros tenemos la sospecha, y ojalá los legisladores y las legisladoras tomen esto, porque creemos que el señor Aranguren está también detrás de todo esto a través de su consultora, Energy Consilium. No, digamos que hasta ahora las casualidades, Aranguren, muy afecto y una brillante gestión a favor de los intereses británicos, creemos que muy probablemente haya estado metido ahí asesorando también, para investigarlo. Pero esta es la opinión de la Comisión Evaluadora sobre la empresa Tullow, y yo simplemente quiero que vean esto que dice acá en cuanto a la opinión que ellos dieron. Dicha empresa realizó actividades de exploración en el año 2007 en la plataforma continental argentina sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina. Chocolate por la noticia, aunque en ese mismo año vendió su participación en esas actividades. Listo. Esto es lo que acá hacemos hincapié. Sin haber obtenido habilitación emitida, ese es el problema, ¿no? O mejor dicho, la solución, porque lo presentan como algo favorable. Ahora, fíjense cómo debería haberse redactado esto. No sin haber obtenido habilitación emitida por autoridad competente argentina, habiendo obtenido habilitación por parte del ilegítimo gobierno colonial isleño, reconociendo de esta forma su legitimidad sobre el departamento Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego, hecho que debe ser consultado urgentemente y sin mayores dilaciones por parte de Cancillería. Tengo entendido que se está impulsando, creo que es así, Darío, de parte del diputado y de la comisión, se está impulsando un pedido de interpelación al canciller, e independientemente del destino dado a aquellas licencias, si la dejó de operar o no en 2007 esta empresa reconoció como legítimo al gobierno colonial isleño. Y esto es algo que el canciller debería actuar y obrar urgentemente para preguntarle, ante una eventual escalada del conflicto, como hipótesis de conflicto, si se quiere, latente, como es la que tenemos con el Reino Unido, cuál va a ser la posición de esta empresa, sus plataformas semisumergibles y todos los portaaviones, los submarinos nucleares que manden a defender, como lo han hecho y lo hacen en cualquier parte donde Gran Bretaña tiene intereses y sobre todo hidrocarburíferos. El mapa les dejo y hasta aquí llego. Muchísimas gracias, diputados, muchísimas gracias, legisladores. Gracias, Federico, y al observatorio. Ahora, Agustín, 5 minutos. Le vamos a acotar, que es especialista en regulación energética hidrocarburífera. Adelante. Ante todo, señor presidente, agradecerle la invitación. Celebro profundamente que nos haya convocado a abordar una temática tan importante para todos los argentinos. En lo particular me entristece que, habiendo una normativa tan clara al respecto, tengamos que salir corriendo a apagar los incendios por parte de aquellos que pretenden atropellar incluso hasta la propia Constitución de la Nación Argentina. En primer lugar, señor presidente,
es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su disposición transitoria primera, ratifica la legítima soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. ¿Cuál es la primer pauta que nos da la Constitución Nacional? Toda la normativa argentina, no solamente la hidrocarburífera, es de aplicación en las Islas Malvinas. Cualquier acto de comercio, cualquier acto civil que allí se cometa está en una clara e ilegítima contradicción con nuestro ordenamiento jurídico. En lo particular, Fede ha sido muy claro respecto al trabajo que hemos realizado en el observatorio. Ha abordado los hechos con absoluta claridad. Creo que solamente le faltó mencionar que a todos esos indicios habría que agregarle que Noruega fue uno de los 11 países que se abstuvo en la famosa resolución 2065, la cual convocaba e invitaba a las partes, a los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina, a llegar a una pacífica solución respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sobre el particular que nos trae, que es la licitación, aquel decreto que nombraba Federico, estableció algo muy grave, que es la prórroga de jurisdicción en tribunales foráneos, es decir, cualquier cuestión relativa a la legalidad o a la actividad que las empresas adjudicatarias lleven en el mar argentino va a ser resuelta no por jueces y tribunales argentinos, sino por tribunales extranjeros, señores. La autoridad de aplicación va a devenir en tribunales extranjeros. En segundo lugar, la resolución 407 de la Secretaría de Energía de marzo del 2007 estableció una clara prohibición para aquellas empresas que han operado en las Islas Malvinas sin obtener la autorización por parte del gobierno argentino. Es decir, la empresa Tullow, al momento de ser titular de los permisos otorgados por el gobierno Kelper, estaba en una violación concreta de la normativa hidrocarburífera argentina, la resolución 407. Posteriormente, en el año 2011, como es de público conocimiento, a través de la Ley 26.659, sancionada por este cuerpo legislativo, se establecieron las sanciones en particular que se les iban a aplicar a aquellas empresas que ilegítimamente operaran en las zonas de la plataforma continental argentina que actualmente están siendo ilegal e ilegítimamente ocupadas por el gobierno Kelper. Y es allí en esa ley donde se establecieron sanciones, incluso hasta penales, para estas empresas. Pero parece que ni siquiera una ley o una constitución es suficiente para frenar un proceso de adjudicación a estas empresas. Sin perjuicio de nosotros haber puesto en conocimiento esto a la autoridad de aplicación, el pasado 17 de mayo se procedió a la adjudicación. Y en un dictamen vergonzoso, permítame que así lo diga, señor presidente, el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda manifestó que en el 2007 no había normativa que sancionara la explotación y la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas, cuando la resolución 407 justamente lo que hace es eso. Entonces, uno ya no sabe sinceramente si estamos gobernados por personas que realmente no tienen conocimiento de lo que están haciendo y que no están capacitadas para llevar adelante las tareas por las cuales fueron encomendados, o si tenemos que pensar que realmente lo hacen con malicia. Porque en el dictamen que citaba Federico se hace una mención expresa, sobre la empresa Tullow, pero nada se dice respecto de Equinor. Absolutamente nada se dice respecto de Equinor. Y la ley 26.659 establece, en uno de sus incisos, que incluso los contratos de asesoramiento, las personas físicas que lleven a cabo contratos de asesoramiento con actividades ilegales,
tienen prohibido realizar actividades hidrocarburíferas en nuestro país. Y la señora Drinkwater, como recién lo veíamos, está en una clara violación de ese inciso. Pero nada es suficiente. Nada es suficiente. Resoluciones que obviamente han tenido en el año 2013 empresas sancionadas, Rockhopper, Desire, Argos, Borders, Falkland Oil and Gas, empresas que ya fueron sancionadas en el 2013, y normativa que tiene que seguir aplicándose. Y en cuanto aparezcan nuevas empresas, sancionarlas, porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que defender nuestra soberanía sobre las islas. Y no me quiero extender mucho más, obviamente si así lo requieren pueden hacer las consultas que necesiten. En el año 2016, el 2 de agosto, esto es de público conocimiento, cualquiera puede tener acceso a esto, la primer ministra inglesa, Theresa May, le envía una carta al presidente Macri solicitándole, entre otras cosas, que remueva las restricciones para la actividad hidrocarburífera en las islas. Agosto de 2016. Que remueva las restricciones para las operaciones hidrocarburíferas en las islas. Y ahí nos encontramos. 2 años después, una licitación. 6 meses después, adjudicaciones. Y casualmente, a empresas que ya han estado vinculadas y que están vinculadas con el ilegal e ilegítimo gobierno Kelper. No me voy a extender mucho más, simplemente decirles que desde acá se puede y se debe, creo que es también nuestra obligación como ciudadanos. Por eso celebré al inicio de esta breve intervención que el diputado Martínez haya propiciado este espacio. Es nuestra obligación como ciudadanos interferir en la definición de esta adjudicación y del otorgamiento definitivo de los títulos. Porque les voy a decir una última cosa y con esto cierro. La legislación argentina, la ley 17319, en su artículo 35, inciso C, establece que que las concesiones de explotación sobre la plataforma continental argentina es por 30 años. Prorrogable por periodos de 10 años. Es decir, las concesiones, cuanto mínimo, son por 40 años. Díganme ustedes si esto no implica una entrega de nuestra soberanía argentina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente al observatorio y Agustín, gracias por la exposición. Ahora sí abrimos el uso de la palabra. En primer lugar, Jorge Tayana, actual parlamentario del Mercosur. Sí, bueno, muchas gracias, señor presidente, gracias a los miembros de la comisión, a las amigas y amigos que están acá participando, a los veteranos, siempre nuestro reconocimiento, al general, a Guillermo Rossi, con el que hemos trabajado mucho tiempo defendiendo estos temas. Yo quería hacer, me parece que las exposiciones han sido muy claras, yo quería hacer un par de consideraciones generales, porque me parece que está claro lo que significa esta licitación, pero lo que me parece que hay que tener es la visión de conjunto, sobre todo para los miembros de la Comisión de Energía, de qué es lo que estamos jugando y por qué esto tiene una enorme trascendencia negativa sobre el interés nacional. Ustedes saben que desde el fin de la guerra, después hubo un acuerdo, que son los acuerdos de Madrid, y en los años 90 hubo una serie de acuerdos que se los llamó preliminares, tendientes a, desde la perspectiva argentina, se decía, a quitar, en fin, desconfianzas y generar espacio para que se restableciera el diálogo sobre soberanía. De esos hay muchos acuerdos, algunos sobre toponimias, por ejemplo, pero hay acuerdos muy trascendentes. Los acuerdos, además de algunas cosas para que no haya problemas armados, digamos, de conflicto,
los acuerdos más importantes tienen que ver con los recursos naturales, los renovables y los no renovables. Uno son los acuerdos de pesca y el otro es el acuerdo sobre hidrocarburos en el Atlántico Sur Occidental, que así se llamó ese acuerdo. Esos acuerdos, en los 10 o 12 o 14 años que estuvieron en vigencia, no produjeron ningún resultado positivo, es decir, no acercaron 1 milímetro a los británicos a la mesa de negociación, que era su objetivo, y en cambio favorecieron el enriquecimiento y una mayor autonomización de las islas. Y en algunos casos, ejercicios de decisiones que, de alguna manera, aunque estuviera el paraguas, etcétera, etcétera, iban consolidando la posición británica. Algunos de esos temas, desde 2003 en adelante, con la llegada del nuevo gobierno, fueron revisados, porque la conclusión que tomamos aquel entonces era que esa política de generar con buena voluntad una posición favorable al diálogo no había logrado ningún resultado. Y eso se vio en 3 debates claros. Uno fue el debate sobre los vuelos, otro fue el debate sobre pesca y otra fue la cuestión de hidrocarburos. Lo de los vuelos también está en moda ahora y por eso aparece en el memorándum de septiembre del 2016. Hubo un largo debate, había solo un vuelo, que era el vuelo de LAN Chile, que pasa sobre territorio administrado por Argentina, aéreo, y que una vez por mes para en Río Gallegos. Ahora acaban de dar un segundo vuelo. ¿Por qué? Porque es lo que dijo él. Argentina se comprometió a levantar los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas. ¿Qué son los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas? Es la legislación o las normas argentinas que impiden que nos roben lo nuestro, para decirlo de manera sencilla y clara. Con los vuelos hicimos algo que es verdaderamente escandaloso. Ahora han puesto un acuerdo de un segundo vuelo que va a parar una vez por mes en Córdoba, pareciera, pero que tiene la característica central de que ya los otros vuelos no pasan por este espacio aéreo administrado desde la Argentina, con lo cual se autonomizan de Argentina, que es el objetivo de las islas. Nosotros durante mucho tiempo peleamos porque ese segundo vuelo partiera de territorio continental y fuera en una línea de bandera. Bueno, eso ya es, fíjense cómo ellos están desarmando el tema. En el tema pesca veníamos paralizados desde el 2005. ¿Por qué? Porque los acuerdos de pesca, que teóricamente tenían un fin solo de ayudar a la conservación del recurso, porque mucho del recurso pasa de un lado al otro de la zona que está ocupada y controlada administrativamente por los británicos, en realidad lo que ellos empezaron es a dar licencias de pesca, primero de 1 año, después de 5 años, después de 25 años. Cuando dijeron los 25 años dijimos no, esto es modificar lo que estableció Naciones Unidas, de que no se puede aprovechar el espacio en que debe negociarse para consolidar cosas, y entonces paralizamos la Comisión de Pesca. Y en el 2007, en marzo del 2007, el mismo mes que sale la resolución, el mismo día, ¿qué hacemos? Denunciamos el acuerdo sobre hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. ¿Por qué? Porque nosotros observamos 2 fenómenos que se daban y que continúan su vigencia. El primero es el proceso de agotamiento de los yacimientos hidrocarburíferos del Mar del Norte, que son compartidos por Noruega y por el Reino Unido. Entonces dijimos, si ellos, que tienen experiencia de exploración y explotación en alta mar, se les va agotando aquello, ¿a dónde van a ir a buscar? Bueno, van a venir a buscar por este lado. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, estaba empezando a subir el precio del petróleo. Entonces dijimos, nosotros tenemos que desarmar este acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo era tan malo que desde el momento que se firmó,
las dos partes lo interpretaron de manera distinta. Argentina lo interpretaba como que habilitaba hacer trabajo conjunto en 200.000 kilómetros cuadrados y el Reino Unido en 20.000 y prácticamente era solo para ellos. O sea, ¿qué problema tenía ese acuerdo? ¿Qué es el problema que tiene este acuerdo? Más allá del robo, del recurso. El problema que tiene es que legitimaba y daba la idea al mundo y por lo tanto al sector financiero, a las empresas, a los financistas que deben apoyar las tareas de exploración y de explotación, y que Argentina no tenía problemas en que las empresas británicas o de cualquier lado hicieran acuerdos con las ilegítimas autoridades de las islas y se pusieran a ver dónde había petróleo. Que como dijo él, hay petróleo seguro, el asunto es en qué cantidad y dónde lo encuentran, pero que hay petróleo en esa zona, que es la zona sedimentaria, que es la misma que está a la altura frente a Brasil, el Presal, es indudable que en esa zona hay yacimientos hidrocarburíferos seguros de gran importancia. Entonces nosotros denunciamos en el 2007 ese acuerdo y sacamos la resolución de energía, que claramente lo que dice es estos que vayan allá y le pidan permiso a los ilegítimos isleños, acá no pueden entrar y son castigados. ¿Por qué? Porque la lógica era desanimar la exploración y explotación de nuestros recursos, primero porque no nos gusta que nos roben y segundo porque nosotros lo que queríamos en todo caso es atraer hacia nuestro lado y dejarlos a ellos en dificultad. Eso tuvo además otra serie de complementos que tuvo que ver con medidas, con los barcos, con el transcurso de donde paraban, pues llevar abastecimiento, con no favorecer el proceso de la ocupación. Lamentablemente, entre las medidas que ha tomado el gobierno, ha hecho una serie de actos y señales que tienden a favorecer la ocupación. El vuelo segundo es un vuelo que tiende a favorecer la ocupación y el hecho sin antecedentes de enviar embajadores argentinos junto con embajadores británicos a pedirle a los países limítrofes de Argentina, que estaban todos comprometidos en la defensa y que reconocen los derechos de soberanía argentina, no solo el diálogo, sino que reconocen los derechos de soberanía sobre las islas, mandarlos a decir que se presenten a la licitación del segundo vuelo, la verdad que creo que nos ha hecho un daño en la solidaridad regional y en la comprensión de nuestros vecinos de la importancia de Malvinas muy grande. Ese es el punto. Nosotros desestimamos eso y no solo lo hicimos. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque al deslegitimar y al poner las sanciones, hacíamos que perdiera voluntad y encarecíamos muchísimo el posible financiamiento de las tareas de exploración. Eso lo sumamos con un gran éxito diplomático que fue en el 2010, cuando al crearse lo que va a ser después la CELAC, logramos que la posición del Grupo de Río, que era una posición de reconocimiento de los derechos soberanos argentinos, fuera incorporada a la CELAC. El pequeño detalle de eso es que la diferencia entre el Grupo de Río y la CELAC es que están todos los países angloparlantes del Caribe. O sea, logramos por primera vez que esos países plantearan que no solo hay que reconocer un conflicto de soberanía, sino que la Argentina, y que no se podía hacer exploración hidrocarburífera sin acuerdo de la Argentina, etcétera, etcétera. Como hablábamos recién con Alicia, montones de cartas se mandaban a todas las empresas y el resultado de eso buscaba evitar consolidar empresas que fueran, y de hecho algunas de las primeras empresas no se sostienen porque eran muy aventureras y porque tenían un financiamiento que no lograba consolidarse, a raíz de la campaña fuerte de Argentina, de decir, el que está allá, primero lo vamos a demandar y segundo, acá no va a poder entrar nunca. Bueno, esa estrategia era una estrategia, ¿para qué? Para poner presión, sabiendo que en el largo plazo, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo, las dificultades con Argentina y con toda América del Sur y con América Latina iban a ir moviendo la balanza hacia una posición de buscar la negociación entre
por el conflicto de soberanía entre el Reino Unido y Argentina. A la pregunta que me hacen siempre, ¿cuándo se van a sentar los británicos? Es muy fácil responderla. Los británicos se van a sentar, porque es gente muy inteligente, cuando se comprendan y cuando vean que les cuesta más no sentarse que sentarse. El día que pelearse con la región y tener problemas económicos y de comercio y de todo tipo con la región, y sea más difícil que sentarse a negociar, se van a sentar a negociar. El tema de estas resoluciones, la resolución 407 es muy obvia. Yo no quiero entrar en detalles legales, pero la 407 está en vigencia. ¿Cuál es la diferencia entre la 407 y la ley, la 26659? Un pequeño detalle que no parece menor. La ley habla de presente, habla de aquellos que realicen o tengan actividad. O sea, se refiere a que no se le podría dar una concesión a quien esté actuando en las islas. Eso dice la ley, y así le interpretan algunos. Pero ¿qué pasa? La resolución 407 habla en presente y en pasado, aquellos que hubieran actuado. Entonces hay una diferencia. Algunos interpretan que como la ley dice presente, el caso Petulou no tendría valor porque actuó en el pasado. Repito, la resolución 407 no dice eso, y yo no soy un gran experto en legislación, pero lo cierto es que el artículo primero de la ley, que habla en presente, dice: solo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes. Y dentro de esos reglamentos vigentes está la resolución 407. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que claramente acá hay primero una violación de normas básicas. Creo que la Comisión de Energía debiera pronunciarse o interrogar al Estado o preguntar a la energía cómo es esto, porque la verdad que parece una falta a una norma muy obvia. Y lo de la jurisdicción extranjera, que es una cosa que se ha usado en otras licitaciones, tiene una diferencia abismal cuando se trata de Malvinas, porque a unos podrá gustarle más o menos que se use una jurisdicción extranjera para una cierta licitación. Seguramente los que lo defiendan puedan citar otros casos, pero no es lo mismo utilizar un tribunal extranjero en una situación en la que hay una disputa de soberanía, donde los países se pronuncian de distinta manera. Es obvio que nosotros tenemos que mantener en todas nuestras posibilidades, al límite de nuestras posibilidades, que la jurisdicción para actuar en relación a todo lo que tenga que ver con Malvinas tenga que ver con nuestros tribunales y nuestro sistema de justicia. Me parece que lo que están haciendo lo mostró bien Federico. Ellos están expandiendo el área. Avanzar hacia el oeste es ir armando ese cerco que ellos quieren y ir desarrollando una fuente petrolera que tiene un potencial grande y que en el caso del Reino Unido viene a suplir una necesidad o una carencia que es muy significativa, que es el retroceso o el agotamiento paulatino de todo el petróleo del mar del norte. Obviamente, como ustedes comprenden, al interés estratégico, a la producción sobre la Antártida, a los recursos naturales renovables, a todo eso, el petróleo le asigna una importancia y una relevancia que le da muchísimo más interés, prioridad y recursos a la ocupación ilegítima de las islas. Para terminar, lo malo de esto es que no nos sorprende, porque toda la política
del gobierno de Macri ha sido una política de favorecer a los británicos, y quiero decir que quizás, además de pedir esas explicaciones o hacer las actuaciones judiciales, tendríamos que mandarle un cierto saludo de, no sé, no diría pésame, pero sí de condolencias al presidente Macri, porque a pesar de ser, creo que el único gobierno del mundo que apoyaba a la señora May ha tenido que renunciar. Así que entiendo que el presidente debe estar pasando un mal momento y quizás merezca un saludo por parte de esta comisión. Nada más, muchas gracias. Gracias Jorge. Yo lamento que el oficialismo no esté sentado aquí. Creo que, sin lugar a dudas, más allá de que no compartimos el proyecto político, económico y social de este gobierno, creo que si hay uno de los puntos en los cuales los argentinos estamos unidos es en la defensa de los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Este era un momento también para mostrarnos una cuestión en la cual el pueblo argentino coincide absolutamente, más allá de algunas posturas, y como decía Jorge, creo que está claro lo que hace el gobierno británico con esto. Lo que no tenemos muy claro es lo que está haciendo nuestro gobierno ante este avance y este dejar hacer que entendemos. Así que lamento que el oficialismo no esté aquí sentado. Gracias Jorge. Alicia. Los que quieran pedir la palabra yo los voy a ir anotando. Muchas gracias, presidente. Bueno, celebro la iniciativa de hacer esta reunión y es una alegría para mí estar reunida esta tarde con tantos viejos especialistas y jóvenes interesados en la cuestión Malvinas, que es una cuestión que efectivamente, además de que debiera ser política de Estado, atraviesa a los argentinos y argentinas. Estamos hablando acá de soberanía. Estamos hablando de soberanía territorial, de soberanía marítima, de soberanía antártica, de soberanía de recursos naturales. ¿De dónde venimos? Como decía Jorge Tayana recién, venimos de un escenario muy diferente, donde la región unida estaba reivindicando la soberanía sobre Malvinas, donde Malvinas había dejado de ser una cuestión argentina para ser una causa regional, para ser una causa global, que tenía la adhesión de todos quienes creemos que luchar contra el colonialismo es un imperativo ético y particularmente de los gobiernos y pueblos del continente que rechazaban muy activamente en todos los foros bilaterales, multilaterales, la presencia de un enclave colonial del siglo XIX al sur de nuestro continente, rechazaban la depredación de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, y rechazaban la militarización en el Atlántico Sur. Incluso, hoy no me voy a poder extender sobre esto, pero lo hemos conversado en muchas oportunidades. Incluso durante nuestra gestión nosotros logramos consenso dentro del Reino Unido de aquellos ambientalistas que entendían que una exploración de hidrocarburos sin una adecuada logística con el continente podía terminar en un desastre ecológico, como fue el de British Petroleum en el Golfo de México, un derrame en un área costa afuera en las Islas Malvinas podría alcanzar el continente en 1 o 2 semanas. Y también logramos adhesión de los británicos que no querían ver sus impuestos invertidos en una gigantesca base militar en unas islas remotas para impedir una invasión que nunca ocurrirá. De modo que todo este consenso se ha desperdiciado para ir hacia esta política de entrega que yo creo, Jorge recién lo evocaba, me parece que no tiene antecedentes, porque Argentina ha sido siempre, todos los partidos políticos, todos los gobiernos, con mayor o menor intensidad, con distintas características, han defendido la cuestión Malvinas. Particularmente da pena ver a la Unión Cívica Radical arrastrada a estas políticas de entrega cuando tuvieron grandes éxitos diplomáticos, como fue la Resolución 2065, el alegato Ruda, en fin, hitos
hitos en la cuestión Malvinas que hoy se empeñan en olvidar. ¿Dónde está el antecedente de estos acuerdos que estamos analizando hoy? Bueno, el primer antecedente es aquel viaje de aquel primer lord del almirantazgo, Lord Anson, en 1753, cuando avista las islas, las llama Pepys, y dice: estas islas en tiempos de paz nos servirá para abastecernos de todo cuanto nos sirva, y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares. Masters of the Seas. Y de esto se trata, ¿no? Es un interés estratégico, geoestratégico, que prevalece hasta el día de hoy y cuya intensidad y cuya importancia podemos entender cada vez mejor a la luz de los adelantos del siglo XXI, de un planeta superpoblado y recalentado, la importancia que tiene el agua, la importancia que tiene la Antártida, la importancia que tiene el petróleo probablemente en el último siglo de su explotación, y la importancia que tienen los recursos naturales que se pueden encontrar en el mar argentino y que, por cierto, los británicos están explorando. El antecedente más directo, como se mencionaba recién, es esta carta que vino de Downing Street el 2 de agosto al presidente Macri, donde le contesta su aliada hasta hace 2 o 3 días, Theresa May, le contesta a Macri que no va a revelar, no le puede responder sobre la pregunta sobre si va a votar el Reino Unido a favor o en contra de Malcorra como secretaria de Naciones Unidas. Por cierto, votaron en contra. Es conocer muy mal a los británicos pensar que porque iban a empezar a ceder Rossi se ríe, porque los conoce mejor. Creer que por eso iban a votar a Malcorra, pero de todos modos Theresa May le contesta: no es nuestra práctica adelantar nuestras elecciones, pero voy a tomar esta oportunidad para expresar mi esperanza de que podamos continuar trabajando juntos. Estoy muy contenta de que el Foreign Secretary se reunió para hablar de negocios, comercios, inversiones, combate a las drogas, al crimen y a la corrupción, pero queremos que en una atmósfera de mutuo respeto podamos actuar en beneficio mutuo. Esto incluye, dice crudamente, en una misiva muy cortita, esto incluye hacer progreso en los vuelos entre las Falkland Islands y terceros países de la región, and the removal of restrictive hydrocarbons measures, y la remoción de medidas restrictivas con respecto a los hidrocarburos. 2 de agosto del 2016, días después, martes 13 de septiembre del 2016, en un acuerdo redactado en Londres, traducido literalmente del inglés, remove the obstacles, un lenguaje que no se usa normalmente, remover los obstáculos, pero el acuerdo Foradori, que se llamó Foradori-Duncan, por la firma de los 2 vicecancilleres, plasma textualmente la ambición británica de remover todos los obstáculos para el desarrollo de las islas, para el comercio y el desarrollo de las islas, especialmente en lo referido a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Crudamente, como decía Jorge, en criollo, esto significa que el gobierno argentino se comprometió a desmantelar las medidas jurídicas, administrativas y legales que hemos tomado para proteger los recursos naturales en Malvinas que pertenecen a 42 millones de argentinos. En aquel momento, esa misma noche, esa medianoche, lanzamos con un grupo de diputados del Frente para la Victoria y de militantes y personas de distintos sectores y el Pérez Esquivel, etcétera, un manifiesto de repudio al acuerdo Foradori-Duncan. Y entonces, en ese contexto, vino a la Cámara de Diputados Foradori a explicar el acuerdo y Malcorra al Senado. Los dos hicieron lo mismo, que fue una actuación de nuestra Cancillería, el secretismo y la negación. Cuando el acuerdo se dio a conocer, pese a que lo habían ocultado, empezaron a decir: esto no es un acuerdo. A mí me hacía acordar ese cuadro surrealista de Magritte con una pipa que decía: esto no es una pipa, ¿no? Esto no es un acuerdo. Un texto que decía
15 veces la palabra acuerdo, pero no acordarán o se reunirán para acordar o evaluarán, como suelen decir los memorándums, sino las partes acuerdan X cosa. O sea, obviamente se trata de un acuerdo, y entonces nos empezamos a preguntar qué intentaría el gobierno, si intentaría cambiar la ley, en este caso la ley de hidrocarburos particularmente, o si intentaría violarla. Malcorra en el Senado fue un poco más explícita, por más que tanto Malcorra como Foradori decían esto no es un acuerdo, es una hoja de ruta. Decían, dijo Malcorra, vamos a tratar de cambiar la ley, pero tiene que pasar por el Congreso. Evidentemente no tienen en este momento la capacidad de cambiar esta ley y entonces han optado por violarla, porque claramente, como han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra, claramente está esta adjudicación de áreas petroleras en una zona estratégica, brindando toda la información de la prospección geofísica, geológica, en una zona altamente sensible desde el punto de vista estratégico, ¿no? A pocos kilómetros de donde hay una base militar que tiene casi 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino con capacidad nuclear, que usa como hipótesis de conflicto, lo he visto con mis ojos en el Parlamento cada año cuando suben el presupuesto, la hipótesis de conflicto es la Argentina, ¿no? Ahí nosotros estamos dando toda nuestra información geográfica, geológica, geofísica, y evidentemente esta adjudicación en la cuenca Malvinas, con las características que lo ha explicado brillantemente Federico Bernal y el otro expositor del UETEC, significa favorecer, consolidar la permanencia del usurpador en Malvinas y espacios marítimos circundantes, en contra del mandato constitucional y también en violación de la ley de hidrocarburos, que, como decía Jorge, la modificatoria de la ley de hidrocarburos, la ley 26915, tomó todos los recaudos para que las empresas que operaran sin autorización del gobierno argentino en las Islas Malvinas no pudieran operar ni en plataforma ni en territorio continental argentino, y además recibieran sanciones penales. Nosotros mandamos desde la embajada en aquella época cientos de cartas a los accionistas, los pequeños accionistas, los bancos que operaban con esas compañías, y además recibimos muchísimas respuestas, porque los británicos son educados. Entonces contestan, y por ejemplo yo recibí respuestas significativas como la del gerente general de British Petroleum, que me contestó, quiero ir a verla inmediatamente, era colombiano, para asegurarle que nuestra empresa quiere operar en Argentina, pero no en las Islas Malvinas. O sea, había respuesta. Esa ley y esas acciones administrativas y diplomáticas realmente no fueron un brindis al sol, desanimaron concretamente la exploración de empresas serias. Claro, ahora el gobierno firma un acuerdo donde está diciendo que va a remover todos los obstáculos para la explotación hidrocarburífera, y entonces estas empresas avanzan. Muchas veces cuando uno habla de esto en otros ámbitos, la gente pregunta, pero el Congreso no hace nada, ¿no es cierto, Darío? Lo habrás escuchado varias veces, y Cristina, y Roberto, y la compañera Soria, y Daniel. El Congreso no hace nada. El Congreso ha hecho mucho, ¿no? Yo tengo delante de mí, por ejemplo, las preguntas al jefe de gabinete que ha hecho el diputado por Mendoza, Guillermo Carmona. ¿Cuáles son los recaudos jurídicos y diplomáticos que ha adoptado el gobierno argentino para evitar que empresas británicas obtengan información estratégica de la plataforma continental argentina que puede ser utilizada en contra de los intereses de nuestro país? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se han otorgado horas exclusivas a YPF? Etcétera, etcétera, etcétera. Los diputados han estado activos y diputadas han estado activas, pero el gobierno ha sido sordo frente a esto. Creo que desde la época de Roca no ha habido un gobierno que defienda más claramente los intereses británicos en la Argentina
que el gobierno de Macri. Lo creo sinceramente, aparte de que creo sinceramente que es el peor gobierno de la democracia argentina, parcialmente por su desastrosa política de relaciones exteriores. Y creo y espero que prosperen medidas judiciales tales como el amparo colectivo del municipio de Río Grande y otras que se pudieran presentar, y comparto con el diputado Martínez que es una lástima que el oficialismo no solo no esté hoy acá, sino que ha impedido el funcionamiento del Observatorio Parlamentario de la Cuestión Malvinas. Usted sabe, diputado, que la diputada Cornelia Smith, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, desatiende el reglamento del Observatorio de la Cuestión Malvinas, que también integramos con el diputado Firmus, lo integramos 7 diputados y 7 expertos, y convoca al observatorio en un promedio de 2 veces por año, ¿no? Y nunca que coincida con algún tema urgente sobre la Cuestión Malvinas como es el que estamos tratando hoy. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Sí, le paso primero un saludo a Guillermo Carmona, que no pudo estar presente. Disculpar a Jorge, que tenía otra actividad, así que agradecerte. Ahora sí, Daniel Filmus, y después tengo a Soto Juan y a Guillermo Rossi. Sí, buenas tardes a todas y todos. Bueno, felicitar a Darío por la convocatoria a esta reunión y lamentar que no estén no solo del oficialismo, sino de otras fuerzas de la oposición que también hoy no nos hayan acompañado en esta reunión. Yo voy a ser muy breve y voy a pedir disculpas porque tengo que ir a otra comisión, pero quería señalar simplemente la misma dirección que de todo lo que fue planteado aquí y agregar algún aspecto. En primer lugar, este es el primer presidente que en su discurso inaugural, cuando asume el cargo, no menciona como prioridad de la Argentina en la política exterior las Malvinas. Es la primera vez que ocurre del 83 en adelante. Lo segundo, que su primera medida fue suprimir la Secretaría de Malvinas. La primera medida del gobierno tuvo que ver con sacar la institucionalidad que tenía Malvinas en la Cancillería y, por supuesto, después todo lo que se contó, que no voy a reiterar. Yo simplemente quería señalar que me tocó ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y defender la reforma de la 26659 a partir de lo que fue la ley 26.915 de diciembre del 2013, que permitió un avance enorme al también colocar como delito penal a aquellos que exploran o explotan hidrocarburos en la plataforma continental. Esto fue decisivo porque permitió por primera vez que en la Argentina iniciáramos juicio, y fue con Héctor Timerman y Julio Del Vido quienes en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego presentaron una demanda, y quiero decir que la demanda continuó a tal punto que la justicia argentina, porque justamente el lugar era la justicia federal, lo que plantea la ley 26.915 para cualquier cuestión que tuviera que dirimirse, embargar por 156 millones de dólares a las empresas que estuvieran explorando o explotando hidrocarburos en la región. 156 millones de dólares. Acto seguido, también, como es un delito penal, se pidió que comparezcan los directivos de las empresas que estaban cometiendo este delito en la plataforma continental argentina. Quiero decir que esto hizo que en una semana las acciones de las empresas bajaran más del 30%. Una de las razones por las cuales todavía no pueden explotar hidrocarburos es la amenaza concreta que se apliquen las leyes argentinas. Que estamos en un interregno, porque este gobierno paralizó estas causas. Quiero decir que esto no se pudo avanzar, porque cuando llegó Macri, estas causas se paralizaron, pero están en curso. Quiere decir que en cualquier momento, por ejemplo, si hubiera otro gobierno a partir del 10 de diciembre, pueden volver a ponerse en movimiento, porque el demandante es el Estado argentino, y esto puede seguir avanzando. Yo creo que esto es una de las cuestiones más importantes que tenemos a futuro y que hay que plantear, que se cumplan las leyes. Quiero decir que no se puede, lo último y termino, simplemente a título de información, que no se puede remover ninguna legislación puntual respecto a estos temas, porque no hay ninguna legislación puntual respecto de Malvinas.
ninguna de estas leyes menciona a Malvinas, menciona Plataforma Continental Argentina, porque para nosotros las Malvinas son tan argentinas como el obelisco, como que vinieran a explotar o explorar hidrocarburos aquí. Así que no necesitamos movilizar estas leyes, sería decir que se permite en la Plataforma Continental Argentina explorar o explotar hidrocarburos sin autorización del gobierno argentino, cosa que sería imposible, no lo haríamos nosotros en el Mar del Norte, o decir excepto en Malvinas, porque nuestra Constitución deja claro que las Malvinas son parte del territorio argentino. No hay forma, en este punto, no hay ninguna forma, hay que decirle lamentablemente a Teresa May que ya no le va a servir a ella, pero se le podríamos aclarar que respecto de las leyes argentinas no hay posibilidad de una modificación que no afectara a nuestra Constitución, porque no hay ninguna ley específica para este tema, sino que es una ley para toda la plataforma continental. Así que me parece que esto que se está haciendo hoy de otorgar a través de esta licencia debiera frenarse por múltiples razones, pero entre otras porque estamos en vísperas de un cambio de gobierno, por lo menos de una elección que puede promover, y como se dijo acá, cuestiones a décadas en adelante, me parece que el gobierno debería tener el respeto necesario a la continuidad de la democracia en Argentina y no llevar adelante estas acciones. Nada más, gracias. Gracias, diputado Filmus. María Emilia Soria, que tiene que ir a Asuntos Constitucionales, así que ahora, y después sí, Juan y Guillermo. Gracias, Darío, gracias, presidente. Muy breve, porque la verdad es que ya los que me antecedieron la palabra creo que dieron cátedra sobre la importancia de las Islas Malvinas. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad que nos acompañe un abogado que tiene muy estudiada la legislación que nos antecede, sobre todo nuestra legislación y lo que ha sucedido en este otorgamiento de la licitación, para hacer algunas preguntas puntuales. Respecto a lo que dijo recién Daniel Filmus de las demandas que nuestro Estado, el Estado argentino, ha interpuesto, y que no me sorprendería que antes del 10 de diciembre sea el propio Estado argentino que las desista, si estas licitaciones siguen tomando el cauce que están tomando, licitaciones que nacieron nulas, porque sabemos que se contradicen y se contraponen con la legislación nacional actual vigente, las leyes que mencionaste, existe la posibilidad, al margen del amparo que haya presentado el municipio de Tierra del Fuego y demás, existe la posibilidad de que a través de una declaración de inconstitucionalidad estas licitaciones caigan. Yo entiendo que lo que dijiste del plazo, los 40 años y el peligro inminente que tenemos, pero ¿existe esa posibilidad? Es una duda que me quiero llevar a Asuntos Constitucionales. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, diputada. Bueno, el mecanismo para intentar de alguna manera u otra frenar estos actos es el amparo como medida urgente, y luego que el órgano jurisdiccional analice las cuestiones que nosotros estamos planteando y que decrete la medida cautelar frenando el otorgamiento definitivo de los títulos de exploración. Y esto, permitidme que me extienda un segundo más, esto es muy importante, lo del otorgamiento definitivo del título, porque sin perjuicio que ya el Estado Nacional reconoce sobre los oferentes una posición dentro de la licitación y una adjudicación, es decir, acepta la oferta que le está haciendo el privado, a partir del 1 de agosto es donde yo entiendo que empieza a correr la prórroga de jurisdicción. Entonces, si la justicia no se expresa en el sentido de frenar el otorgamiento de los permisos exploratorios hasta tanto la cuestión de fondo no esté definida, el 1 de agosto no vamos a tener que ir a discutir esto a los tribunales de Río Grande. Vamos a tener que ir a discutir esto con árbitros o con jueces que exactamente al CIADI, básicamente. Así que un poco lo que decían los expositores es que bueno, esto es un atropello evidente a toda la normativa argentina, incluso a nuestra institucionalidad. Y es cierto que existen prórrogas de jurisdicción, pero en materia petrolera esto tampoco es que es tan habitual en la República Argentina.
estas cuestiones se dirimen en nuestro país porque son nuestros recursos y más aún cuando está comprometida una cuestión de soberanía nacional. Muy bien. Juan Soto. Muy buenas tardes. Aprieto acá. Muy buenas tardes, señor diputado. Ante todo, quiero felicitarlo por el acto patriótico que están haciendo, felicitar el trabajo que están haciendo los compañeros de OETEC. Es un honor para mí estar aquí. Aquí debería estar sentado Mariano Memoli, pero se encuentra defendiendo los intereses soberanos de la Antártida en Bulgaria, con el Instituto Antártico de Bulgaria. Y mientras tomaba la palabra Alicia Castro y Jorge Tayana, me acordaba todo lo que trabajó Mariano en la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, conocidos por sus siglas como RAPAL, un lugar estratégico para unar fuerzas a nivel Patria Grande y CELAC para respaldar nuestros derechos soberanos en la Antártida, ya que esto es una proyección hacia la Antártida. Y quiero, para tratar de complementar y encontrar soluciones a lo que preguntaba la diputada, ¿se escucha bien? Acá estamos ante un acto propio internacional del Estado argentino. Acá entramos en lo que sería una confluencia de nuestra problemática del derecho interno con el derecho internacional. Hay jurisprudencia y distintas visiones con lo que se entiende un acto propio en el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia la denomina estoppel o acto propio, y también hay una palabra en francés, prosecution, creo que se denomina, que hace referencia al acto propio. Hay distintos tipos de actos propios. Nosotros tenemos la posibilidad, apelando al activismo parlamentario, siguiendo la línea que estaban nombrando Alicia Castro y Jorge Tayana, de notificar vía parlamento a las compañías. Entonces las compañías tienen vía diplomática, pero supongamos, esto lo estuve investigando, tenemos un régimen fuertemente presidencialista, pero supongamos que queremos ser parlamentarios para defender este interés soberano, y el bloque opositor FPV-PJ, políticamente, no arrogándose la representación del Estado argentino, sino advirtiendo que están violando la Constitución Nacional, la Ley 26659 y su reformadora, la 26915, y van a ser revisados porque en un juicio en el Tribunal Arbitral tenemos otra herramienta más. Acá, por supuesto que el andamiaje jurídico internacional de las corporaciones viene desde la Segunda Guerra Mundial, la década del 50, la década del 60, y nosotros vivimos demandados en el CIADI. Justamente es la idea de la privatización de los años 90. Una empresa, los tratados bilaterales de inversión recíproca también lo tenemos suscriptos con el Reino Unido, 24185. Ya nos demandaron por el problema de Suez. O sea que esto no sería algo nuevo para ellos. La empresa Tullow o la empresa Equinor, no sé si tenemos tratado bilateral con Noruega, pero podrían, inclusive, habiendo capitales británicos, los capitales británicos de Equinor, la participación, podría también demandarnos. Nos vamos al tribunal del CIADI y nuestra defensa, eventualmente, si cambiamos de gobierno el 10 de diciembre, puede decir, también fueron advertidos por el bloque opositor de la Cámara de Diputados, representante del pueblo argentino. ¿Por qué también la Cámara de Diputados es importante? Porque el pueblo argentino es el titular de los recursos naturales, con una interpretación complementaria de la disposición transitoria por los derechos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional. Nosotros somos los titulares de los hidrocarburos que están siendo explotados y que se giran al exterior en la cuenca Malvinas, en las tres cuencas licitadas. Básicamente yo creo que podríamos buscar la vía que sea más decorosa para no quedar desprolijos internacionalmente. Esto sería una novedad que uno trata de contribuir para tratar de dificultar y desalentar a que nos demanden nuevamente en el CIADI, porque lo más probable es que vía judicialización el contencioso administrativo es muy engorroso en Argentina, lamentablemente. Por ahí tenía razón el compañero Daniel Filmus, que la vía penal también tiene medidas precautorias. Dentro de la vía penal, dentro del proceso penal, uno puede suspender la ejecución del delito.
también puede ser otra alternativa, pero para desalentar a las empresas, como muy bien contaban con las experiencias cuando nos notificaban a los accionistas, a los bancos intermediarios, a los financistas, el bloque opositor, que claramente puede ganar después del 10 de diciembre en las urnas, recuperar el Poder Ejecutivo de la Cancillería en la Argentina, advierte que están en flagrante violación, porque está la teoría del riesgo empresarial también. Esto incrementa su aventura de riesgo empresarial y sería más difícil de defenderlos en un tribunal arbitral. Y bueno, y un saludo para todos y felicitaciones de la multisectorial de la soberanía argentina. Gracias, Juan. Lo tengo a Guillermo Rossi, lo tengo... Guillermo, ahora te tocaría a ti, luego lo tengo a Sergio, a Carlos y a Fabián, y por ahora cerramos la lista de oradores. Sí. Muchas gracias, señor diputado. Les quiero agradecer la gentil invitación que me hizo llegar. Me toca muy de cerca todos estos temas que estamos discutiendo, porque de los 39 años de carrera diplomática, 17 trabajé en el tema Malvinas, primero en el gabinete del canciller durante la guerra y luego 15 años como subdirector general de Malvinas, 7 años de ellos a las órdenes del doctor Tayana, como habrán apreciado. Fui uno de los redactores de la resolución 407 y uno de los impulsores de la denuncia de la declaración Costa Afuera, que la concretó el propio presidente Néstor Kirchner desde Casa de Gobierno el 27 de marzo del 2007. Las exposiciones que me han precedido han sido verdaderamente brillantes y solo quedaría algunas poquitas cosas como para unir lo que se dijo. Efectivamente, como dijo el doctor Díaz, vamos a terminar en el CIADI porque es la forma que encontró este gobierno para justamente proceder, como dijo la ex embajadora Castro, a cumplir con el compromiso asumido el 13 de septiembre del 2016. O sea, como no se pudo reformar o anular la ley 26.659 por las vías normales, o sea, por el Congreso, entonces se lo hace aviesamente, utilizando una norma impuesta en la reforma del 94, por la cual los tratados tienen preeminencia sobre las leyes nacionales, y por lo tanto vamos, como dijo el doctor Díaz y como acaba de decir el doctor Soto, vamos a terminar en el CIADI con esto, indefectiblemente. El problema de esto es que, obviamente, como ustedes advertirán, la respuesta a esto no está en los detalles jurídicos, porque con eso nos vamos a enredar y podemos estar 8 años discutiendo. Acá esto es producto de una decisión política. Cualquier país serio que se precie de tal no toma decisiones que tienen que ver con la defensa de su propio territorio, y más cuando está, y en este caso hablamos de 3 millones de kilómetros cuadrados ilegítimamente ocupados por el Reino Unido, y no solo con una base militar. Está bien, podemos discutir si base o instalación, pero estamos hablando de 6 instalaciones. La base militar conocida de Monte Agradable, la base naval de Puerto Agradable, 13 radares, ¿sí? Y el más poderoso en Monte Kent, y la sexta instalación es la base de lanzamiento de misiles que está en Puerto Enriqueta. Esto es una decisión política. Ustedes ven, por ejemplo, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que las decisiones, por supuesto, después toman o tratan de tomar formas jurídicas, pero no hace falta ser muy especialista para darse cuenta que las medidas que toman uno y otro país nada tienen que ver con el estatuto de la OMC, ¿no es cierto? Porque violan el principio de la nación más favorecida, el principio de la discriminación, etcétera, etcétera. O sea que esto es producto de una decisión política, y lo que está mal acá es la decisión política. Y
y además no lo digo yo, extrañamente, increíblemente, esto lo dice Mercopress. Ustedes saben que Mercopress es la agencia no oficial de las islas, si bien está manejada por el Servicio Secreto Uruguayo desde Montevideo, ¿sí? Y acá parece que nadie se enteró nunca de nada, ¿no? Y hace 30 años que funciona. Y el propio Mercopress dice, la cuenca Malvinas Oeste es lindera de la zona económica exclusiva de Malvinas y se ha transformado en una zona de gran significancia geopolítica y de seguridad que la resolución 65 no tiene en cuenta. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dicen ellos. O sea que con esto creo que ha terminado la discusión, ¿sí? Ahora, yo quiero aprovechar para llamar la atención sobre otros peligros, porque ustedes me dirán, bueno, ya con esto es suficiente como para sacarle el sueño a cualquiera, pero yo tengo una lista de peligros inminentes sobre la posición argentina en la disputa de soberanía, porque quiero llamar la atención sobre el hecho de que uno siempre discute sobre petróleos, como acá ha pasado, sobre el petróleo, sobre los vuelos, sobre la pesca, etcétera. Y no estoy diciendo que no tengan importancia estos temas. Lo que sucede, el problema no es de importancia, el problema es de prioridad. Porque de esas cosas se vuelve, se va y se vuelve. Y lo digo porque lo hemos hecho. El 3 de noviembre del 2003 les anulamos los vuelos charter a las islas. El 6 de diciembre del 2005 le suspendimos la declaración conjunta sobre pesca. Y como acabo de decir, el 27 de marzo del 2007 le denunciamos directamente la declaración sobre explotaciones costa afuera. O sea que de esto se va y se vuelve. El problema de la cuestión Malvinas es que le exige al Estado argentino, como a cualquier otro Estado que tenga una disputa semejante, coherencia. Y acá el doctor Soto acaba de hablar del Stoppel. Es eso. O sea, lo peor que nos puede suceder es contradecirnos. El peor enemigo de la Argentina y de cualquier otro país, y Noruega lo sabe bien por el caso Ilim de 1926, por el cual perdió Groenlandia, es el acto propio que lesiona nuestra propia posición. Entonces acá yo quiero llamar la atención, quiero ser práctico y quiero llamar la atención, no es porque los diputados no lo sepan, saben de estos temas que voy a mencionar, pero nunca viene mal recordarlos para ver si se le puede poner finalmente un punto terminante. El primero y el más grave de todo, y apunto estos temas porque de tomarse posición en estos temas no se vuelve. Y la cuestión Malvinas pasa a ser una cuestión, va a pasar a ser inmediatamente una cuestión histórica. Nos vamos a juntar acá a hablar de Malvinas, como a la semana siguiente nos vamos a juntar a hablar de la campaña de los Andes o de la guerra del Paraguay. El primero y más peligroso de todo es el Acuerdo de Nueva York, ¿sí? La Convención Internacional sobre Especies Transzonales y Altamente Migratorias de 1995. En agosto del 2000, el Congreso aprobó una ley, o a través de una ley aprobó ese acuerdo. El problema es que, hemos hecho, mucha gente hemos trabajado durante 19 años para taponar la posibilidad de la ratificación, porque literalmente, como se los digo, estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas. Y esto no es sofisticado, esto no es que requiera ni un simposio de 4 días, ni reuniones, ni nada. Esto lo único que requiere es que un funcionario, un tercer secretario de la Cancillería, escriba una nota donde dice que la Argentina se adhiere al Acuerdo de Nueva York, lo ponen en una carpeta, el chofer se lo lleva a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos, firma el presidente y terminó la cuestión Malvinas. No lo digas, Rossi, si no... Son en media hora, es así de fácil. ¿Y por qué? Porque el Acuerdo de Nueva York contiene el artículo 8, que es el verdadero huevo de la serpiente, que permite la constitución de una organización regional de ordenamiento pesquero. Y eso lleva
automáticamente al reconocimiento del Reino Unido como Estado ribereño. No por nosotros, sino por los otros países. Cosa que hasta ahora nunca ha sucedido. Esto es lo más grave que hay. Ya sé que la semana pasada una legisladora patagónica ya presentó, creo que es el tercer proyecto, porque el primero lo presentamos con un grupo de gente el año pasado, después hay un segundo proyecto que impulsa Chubut, y ahora creo que hay una legisladora, si no estoy equivocado, de Río Negro, impulsa un tercero desde la semana pasada. En definitiva, es lo mismo. Pero es urgente que se derogue esa ley, pero urgente, porque estamos a una firma de perder la cuestión Malvinas. Otro caso parecido, quizás de menor entidad, pero parecido, y que también hemos discutido acá en el Congreso, me acuerdo, el año pasado, es el caso de ICAT. ICAT es justamente una OROP, la OROP que controla la pesca del atún en el océano central, en el océano Atlántico central, digamos. Y existe el interés de una empresa argentina para que la Argentina ingrese a ICAT porque quiere capturar 300 toneladas. O sea, vamos a perder 3 millones de kilómetros cuadrados con todo lo que eso significa. Eso como para empezar. Y después vamos a perder la Antártida, ¿sí? Y vamos a perder la salida hacia la Antártida por 300 toneladas de atún, ¿sí? Porque estamos en la misma situación. El Reino Unido forma parte de ICAT, no en representación propia del Reino Unido, sino como potencia administradora del territorio de ultramar de Santa Elena y Ascensión. En cuanto la Argentina ingresa, el Reino Unido tarda 10 minutos, y eso porque están tomando un té, para sentarse a la mesa y decir, bueno, ahora represento a las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas no hay ni una foto del atún. No saben si el atún tiene 3 aletas o 4 ruedas, no lo saben. Pero en el momento en que el Reino Unido dice eso, nosotros nos convertimos estamos haciendo un reconocimiento implícito de las Islas Malvinas. El tercer caso es un desprendimiento del terrible acuerdo, ¿no es cierto?, Forador y Duncan, una catástrofe absoluta, que se derivó a principios, creo que el año pasado, en ocasión de una reunión preparatoria al G20, que es el Acuerdo de Cooperación Antártica. Yo no tengo ningún problema con la cooperación antártica con el Reino Unido, siempre que sea al sur del 60, del paralelo de 60 grados, que es donde rige el Tratado Antártico y el artículo 4 del Tratado Antártico. Pero al norte, caso Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que están bajo el régimen de Camelar, ¿no es cierto?, la Convención sobre el control de los recursos vivos marinos antárticos, ahí no hay artículo 4, y ahí no hay escudo, ¿sí? Solo la fórmula de soberanía. Que los redactores de este gobierno, mis colegas en la Cancillería, ni siquiera se han preocupado por incluir dentro de los... Hay solo una mención. En los 90, y no voy a defender la década del 90, pero por lo menos en las declaraciones conjuntas de la época de los 90, se ponía la fórmula de soberanía completa. Ahora se hace solo una mención, porque tal como dijo la ex embajadora Castro, nosotros no intervenimos. Y yo negocié 6 tratados durante 15 años con los británicos, así que sé cómo escriben. Y yo estoy convencido, como ella, de que ni siquiera intervenimos en la redacción. Uno lee Forador y Duncan y se da cuenta que ningún argentino redactó eso. Y no se menciona en ningún documento en forma explícita la fórmula de soberanía que se acordó en el 89. Entonces, ahí vamos a terminar haciendo un reconocimiento implícito en Georgia y Sandwich, porque además el Reino Unido viola el Estatuto de Camelar y hace actos unilaterales propios y no respeta el control internacional que impone Camelar, ¿sí? Y después, por último, quiero llamar la atención sobre 2 temas que nacen de haber revivido la declaración de pesca, ¿sí? Desde mayo del año pasado se volvió a reunir, porque lamentablemente, a pesar de todo lo que luchamos, solo se suspendió la declaración el 6 de diciembre del 2005.
no se denunció como la de petróleo, solo se suspendió. Entonces, en mayo del 18 se reunió de nuevo la Comisión de Pesca. Y ahí, olvídenlo, ¿no? Es como el cartel, ¿no?, de la obra del Dante, ¿sí? Olviden cualquier interés por la ecología, las especies y todo eso. Eso, por supuesto, no existe. Y además, si existe, ustedes saben que las ONG están todas controladas, o casi todas controladas por WWF, cuyo presidente, aunque sea honorario, es el príncipe de Edimburgo, el príncipe Felipe de Edimburgo. O sea que estamos fregados, como dicen los mexicanos, ¿sí? Y ahí hay dos temas que les interesa al Reino Unido, ¿sí?, y que figuran permanentemente desde el año 89, en todos los acuerdos que firma la Argentina, que el Reino Unido firma con la Argentina. El punto 1 es el acuerdo para alta mar. El acuerdo para alta mar es el acuerdo de Nueva York y la formación de la Europa. Y 2, el acuerdo para patrullar. ¿Saben cuál es el acuerdo para patrullar? Es una invención extraordinaria. Estuvieron más o menos 15 minutos preocupados pensando los británicos cómo hacían. Ellos, porque ya las rechazamos como 4 veces, yo mismo las rechacé, no estoy hablando de un invento, a mí mismo me pasó. Ellos lo que quieren es que en la supuesta línea de las 200 millas hacia el oeste, ¿no?, entre las Islas Malvinas y nuestra Patagonia, ellos por adentro de su zona patrullan y nosotros patrullamos por afuera. Eso implica el reconocimiento implícito de un límite que no existe y que por supuesto no está reconocido. Pero no solo reconocido por Naciones Unidas, no está ni siquiera reconocido por nadie, ni por la Argentina, ni por nadie. Nadie, entendamos esto. Entonces, estos son los peligros inmediatos que existen, más allá del petróleo, porque yo creo que este tema, lamentablemente, en gran medida ya está jugado. Mal jugado, por supuesto, pero está jugado. Porque nos tienen atrapados en un sándwich con el tema del CIADI. Y además quiero hacerle una sugerencia al Congreso, no solo a la Comisión de Relaciones de Energía, sino a la Comisión de Relaciones Exteriores. No se molesten por convocarlo al canciller para nada. No vale la pena. Es un esfuerzo inútil. Al que tienen, ni al jefe de gabinete, ni al presidente, no vale la pena. Acá, al que el Congreso tiene que convocar, y que yo sepa nunca, jamás lo ha convocado, es al verdadero ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de este gobierno, que es el señor Fulvio Pompeo. Es con él con el que tienen que hablar. Por lo menos se van a enterar de cosas que los demás no se enteran. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora al veterano de guerra, Sergio Novarín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradecer que esta comisión permita expresar a la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, 21 Provincias Unidas, la Carpa Verde, acá está el presidente Gómez, y la Federación Nacional, todos unidos en la Comisión Nacional dependiente del Ministerio del Interior. La cuestión es cómo llegamos acá. ¿Cuál fue el recorrido para hoy estar acá discutiendo esto? Nosotros, esto lo sabía, ya había indicio de qué política de Estado iba a hacer este gobierno con la causa de Malvinas. Los mapas sin Malvinas, en el Congreso no estar Malvinas en el discurso del presidente. Y saben que nosotros hicimos algo muy bien. Cuando volvimos de Malvinas y nos preguntábamos por qué estábamos vivos, y nos pudimos organizar, y que ante tanta desmalvinización empezamos a malvinizar. Y donde empezamos fue en los jardines infantes, en las primarias, secundarias y universidades. Y hoy tenemos ciudadanos de 35 a 45 años que saben lo que es Malvinas, que saben lo que son los ingleses, porque tenemos la sabiduría de haber combatido con el inglés y sabemos de qué forma es diplomático. Combate de una forma, como criminal de guerra,
y diplomáticamente piensa a 20 a 30 años. Y nosotros siempre estamos sobre el problema. Hoy estamos tratando sobre un hecho consumado. Nosotros ya le presentamos 3 demandas judiciales al embajador argentino en Inglaterra, al canciller y al presidente de la Nación por mal desempeño de funcionario público y traición a la patria. No caímos en la escuela pública, caímos en el juez Lijo. Pero los tiempos de la política y de la justicia cambian. Y no vamos a parar para que estos tipos estén presos. Vamos a seguir denunciando hasta que estén presos por la memoria de nuestros compañeros. Pero esto de que esta malvinización que nosotros hicimos, que hoy cualquier pibito del jardín, usted le pregunta las Malvinas qué son, dice son argentinas. Y todo un pueblo sabe que las Malvinas son argentinas. Y para doblegar y poder hacer estos negociados espurios, hay que cambiar esa mentalidad que nosotros durante 37 años le dijimos al pueblo. Y mostrar un inglés más amable, un inglés más bueno. Y si bien fue un acto bueno, con buenas intenciones, que fue la identificación de tumbas, derecho inallanable e inajenable de los familiares, pero era una obligación del Estado inglés y del Estado argentino haber identificado esos cuerpos y haberlos puestos en tumbas identificables. No hicieron nada extraordinario los ingleses, cumplieron con el Tratado de Ginebra. Lo violaron, pero ahí aparece mágicamente el coronel Jofre Cardoso, que el 23 de mayo del 2018 fue homenajeado en esta Cámara de Diputados. Una vergüenza, porque él fue el que desenterró y volvió. ¿Sabe qué entregó al soldado Maciel a los familiares? Como pertenencias, la medalla identificatoria que teníamos todos los soldados, y este pibe tenía, este héroe, tenía el documento de militar. Era soldado, pero nos daban un documento militar en esa época. Por eso digo que los ingleses piensan a 20 años cuando hacen algo. Y este buen gesto del Estado argentino, ellos sabían que en algún momento iban a tener un gobierno que iban a poder doblegar y conseguir lo que quieren, nuestros recursos y nuestras Malvinas. ¿Y por qué digo que son? Es más, lo quisieron nombrar para Premio Nobel de la Paz a Jofre Cardoso. Criminal de guerra. ¿Y por qué? 2 de mayo de 1982, hunden al Belgrano fuera del área de exclusión. 9 de mayo, hunden al Norwalk, barco civil pesquero. Cuando los marinos estaban en el agua, en las balsas fueron ametrallados por los ingleses. Fusilamiento de soldados argentinos, una vez tomados prisioneros por los propios ingleses. Diplomáticamente son unos señores, pero en la guerra son criminales de guerra. Y lo que no hay que olvidar nunca es eso. Los ingleses deben pedir perdón. 100 años de perdón por tomar nuestras Malvinas, por matar a nuestros soldados, por traición. Y le voy a decir algo más. Todos los recursos y riquezas naturales de la Argentina están puestas en garantía en esta deuda externa que todos sabemos que el año que viene va a ser imposible pagar. Así que, sin dejar de pensar en que el sábado pasado se cumplieron 209 años de la Revolución de Mayo, donde esa primera junta firmó y juró que iba a gobernar para el rey ya depuesto. Pero ya había un bichito de independencia que no duró 6 años, hasta el 9 de julio de 1816, donde ahí está la verdadera brecha, donde había 2 sectores, los cipayos, los apátridas, los que amaban el imperio
y los patriotas, los que querían una nación libre y soberana. Mi pregunta es, este octubre, cuando se vote a las elecciones, ¿de qué lado van a estar de la vereda? ¿De los traidores, de los enemigos internos o todos juntos atrás de esta bendita patria? Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, que agregar con la expresión de mi camarada combatiente de Malvinas. Para muchos jóvenes, nosotros somos los que combatimos al imperio con el cuerpo, con la sangre y con el abandono sistemático del Estado Nacional por la gran hipocresía política. Yo iba a hablar técnicamente de un estudio, como el doctor allá expresó, compartimos geopolíticamente todo, lo expresado en esta comisión. Lo que obviamente vemos que hay en ningún momento los gobiernos temporales que accedieron los demócratas después de la guerra de Malvinas, de la batalla de Malvinas, a aplicar la ley del Gaucho Rivero. En segundo lugar, muchas veces nos jactamos de decir defender la soberanía. Y la pregunta, sinceramente, es ¿qué significa la soberanía? Si nosotros tuvimos que bregar, vuelta a la democracia, desde nuestras organizaciones, a juntar orín para que los señores legisladores, representantes de nuestro pueblo, asumieran en qué condiciones volvieron los combatientes de Malvinas, es lamentable. Por eso basta hipocresía política. No por nosotros, por nuestros nietos, por las futuras generaciones, que va a ser muy difícil que puedan encontrar representantes honestos y realmente defensores de la causa nacional y popular. En tanto y en cuanto la Argentina se maneje con una justicia corrupta, servicios de inteligencia y después vengan los señores legisladores y gobiernos temporales. Lamentablemente, ¿qué se puede decir más de la expresión del general Rossi, creo que es el nombre, de lo dicho geopolíticamente? Qué lástima que cuando se fue el gobierno anterior, Malvinas era el último paradigma latinoamericano, geopolíticamente. Hoy Malvinas es la moneda de cambio para satisfacer los intereses imperiales, de los cuales muchos señores argentinos que ostentan los poderes entregan a costa de la sangre de nuestros camaradas caídos en Malvinas, a costa de las futuras generaciones. Entonces, sabemos de sobremanera que es difícil, pero también sabemos de sobremanera que con una justicia corrupta esto no se arregla. Por eso es que se arregla de la siguiente manera: codo a codo, argentino con argentino, malvinizando, reivindicando la causa, no lo bélico. Las guerras no sirven para nada. Cuando en un tiempo en Almirante Brown tuve el honor de inaugurar el segundo monumento del General Belgrano, conocí al capitán Bonzo, Elías Bonzo, capitán del crucero General Belgrano. Él decía en sus alocuciones, decía, nosotros fuimos a Malvinas para vivir, no para morir. Cuánta verdad, cuánta razón. ¿Saben cuántos de ustedes, los legisladores nacionales y provinciales, no saben la tasa de muertos que tenemos uno cada 2 días? ¿Saben cuántos legisladores y funcionarios políticos temporales de turno nos usan el 2 de abril como una muestra de museo, nos desempolvan y después nos esconden? Y hasta se dan el lujo y el tupés de llamarnos a algunos lugares golpistas por querer armar proyectos de malvinización en las escuelas. Nosotros estamos tremendamente sorprendidos de la tremenda hipocresía política. Así que aspiramos a que esta comisión prospere, que tenga el poder absoluto de comunicarle a las futuras generaciones la entrega que se está realizando. Pero no va a ser un país justo si todos los que entregan la soberanía, los recursos naturales, no son juzgados en tiempo y forma. Así que vamos a creer en este Congreso y en el próximo proyecto, venga el gobierno que venga, y vamos a seguir reclamando, como el primer día que llegamos, derrotados en la Argentina y ocultados por la dictadura militar. Entonces, señores, humildemente,
Yo tengo cáncer, estoy más chau que hola. A veces muchos funcionarios se ríen. Lo único que les pedimos por nuestros nietos, no deleguemos la bandera de soberanía. Los muertos en Malvinas, los muertos en el Atlántico Sur, nos dan el derecho indelegable de soberanía sobre las Islas Malvinas. Gracias. Gracias, Carlos. Fabián Bram, y es el último orador. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Energía de la Honorable Cámara de Diputados. Vengo en representación de la Universidad Nacional de Lanús. Esta universidad tiene la cuestión Malvinas como un elemento clave en la formación de nuestros estudiantes. Dentro del Decanato de Planificación y Políticas Públicas, la cuestión Malvinas es fundamental en la formación de nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales. Malvinas es la mayor disputa territorial del planeta que mantiene la Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña, y no puede ser que nuestros estudiantes en cualquier universidad no conozcan este conflicto. Sin embargo, es poco conocido y poco estudiado en nuestra patria. Cuando en el año 1946 el general Perón, en una de sus primeras medidas de gobierno, lanza la carta de intención diciéndole al mundo: este es el sector antártico que reclamamos, la cuestión Malvinas deja de ser una disputa de soberanía por nuestras islas para pasar a ser una disputa de soberanía por el Atlántico Sur, en donde Malvinas es el elemento fundamental, articulador y el alma de ese espacio, pero estamos hablando de cuantiosos recursos naturales que integran, como dijo la embajadora Alicia Castro, un espacio marítimo que une Sudamérica con el continente antártico. Y esto es lo que está en disputa, en definitiva. Quisiera que veamos este mapa para ponerlo en contexto. Ahora, la Argentina sufre una fragmentación social que se manifiesta en el más de 30% de compatriotas en estado de pobreza, pero esa situación de fragmentación social está indisolublemente vinculada a una fragmentación territorial. La concentración en la región central del país hace que, particularmente, la región patagónica no haya podido tener el desarrollo humano deseable. Nuestro litoral marítimo tiene escaso desarrollo humano, no tenemos ni la industria pesquera ni empresas navieras que estén navegando en el Atlántico Sur, estamos poco en nuestros mares, no tenemos las obras de infraestructuras portuarias para este desarrollo y tenemos un creciente proceso de extranjerización de tierras en la Patagonia. Si nosotros miramos este mapa, lo que podemos estar viendo es un avance, como bien dijeron, hacia el oeste de parte de los ingleses, en una zona que es precaria y vulnerable por su escaso desarrollo humano. Esta es la situación geopolítica que presenta la Patagonia. En esto también debemos remarcar que en 1990, cuando se crea la provincia de Tierra del Fuego, el ensamble jurídico de esta región es mucho más complejo. Acá no hemos visto las implicancias legales que tiene tanto la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego como quién es, como acá dijeron, como vos dijiste acá muy bien, los depositarios de los recursos naturales es el pueblo, pero también en esencia lo son las provincias por la Constitución del 94. Y no veo que gran parte, o mejor dicho, en los contactos con la provincia de Tierra del Fuego, nos manifiesta su creciente desencanto ante las medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo, pasando por encima de las atribuciones provinciales que establece la Constitución nacional.
esta provincia de Tierra del Fuego ve cercenada su integridad territorial por el Acuerdo de Madrid, que ha mencionado el ex canciller Jorge Tayana. Y acá quiero ser claro, poner énfasis en que los famosos subcomités de pesca que hemos hablado y el de subcomité de hidrocarburos son los únicos ámbitos en que la República Argentina puede hablar con los ingleses, porque son los únicos que ellos aceptan hablar. Fuera de las cuestiones que ellos quieren hablar, no hay forma de cooperación de nada. O hablamos de algo donde, como se ha manifestado reiteradamente acá, ellos nos escriben qué hay que decir y qué hay que opinar, o no se habla. Entonces, cada vez que vamos a generar espacios de cooperación, estamos hablando de intereses exclusivamente británicos puestos sobre la mesa. En estas circunstancias, en esta situación geopolítica de debilidad y de creciente debilidad en los últimos años, hay que agregarle que un país endeudado, como dice don Arturo Jauretche, es un país que pierde capacidad, pierde autonomía, pierde capacidad de decisión. Y nuestro endeudamiento está directamente relacionado a la pérdida de nuestros recursos naturales. Conjuntamente con estas decisiones de adjudicación de áreas a empresas británicas está la desinversión y el abandono de las áreas protegidas de pesca. Otro golpe durísimo a nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Al mismo tiempo que estamos, como señaló el canciller Tayana, facilitando comunicaciones que le permiten conectar a Malvinas desde distintos lugares, especialmente, como nombraron acá, el puerto de Montevideo, desde donde se abastecen las islas y pasa a ser un núcleo fundamental de la articulación del Atlántico Sur con Inglaterra. Malvinas no solo es una base militar. Malvinas es parte de un sistema militar en el Atlántico Sur, que se une a la base de Tristán de Acuña y que se une a la base de Ascensión. En el Atlántico Sur las bases militares son inglesas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y comprender cuál es la situación militar que se vive en el Atlántico Sur. A esta situación estructural que decíamos de nuestra Patagonia, la Argentina viene hace décadas desinvirtiendo en sus Fuerzas Armadas. Y no solo hemos hecho eso, sino que nos hemos ido de la UNASUR, que era el marco de cooperación que nos garantizaba un apoyo y un encuadre en esta situación. Quiero remarcar que para dar un marco de contexto de todo lo que hemos hablado, cuál es la situación de precariedad que se encuentra la Argentina con la Patagonia, que se encuentra el Atlántico Sur, que está directamente vinculado a nuestros intereses en la Antártida, y como dijeron los compañeros veteranos de guerra, esto no es por nosotros, esto es por las generaciones que vienen, son los recursos en los que va a descansar la felicidad del pueblo argentino, y estos recursos, como pasó con el Potosí en su momento, con el modelo agroexportador, como pasó en reiterados periodos de la vida sudamericana, o vienen a ser parte de la felicidad de nuestros pueblos o van a ser parte de la felicidad de otros pueblos, como fue en estos años en donde el colonialismo fue la constante de la vida de los sudamericanos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, damos por finalizado, vamos no solo a tomar nota de todo lo que se ha expresado en esta comisión, vamos a socializar este trabajo absolutamente con todos los diputados de todos los bloques, no solo los de la Comisión de Energía, y seguramente muchas más actividades para darle visibilidad con la mayor celeridad posible, teniendo también como fecha importante el 1 de agosto. Así que gracias absolutamente a todos y cada uno de los que han estado presentes. Lamento y pido disculpas en nombre del Congreso el hecho de no contar con quórum, insisto, en uno de los temas que no tengo duda que a lo largo y a lo ancho de la Argentina seguramente hay unanimidad de criterios, pero a veces en la dirigencia hay intereses ocultos
que hacen que hoy no estén sentados donde tienen que estar sentados. La caja de resonancia de los problemas argentinos y la soberanía de nuestro país es un problema que debería tenernos a todos, absolutamente a todos los diputados y diputadas sentados en este lugar. Muchas gracias.